La semana pasada estuvimos hablando en parte sobre la crianza de los jóvenes y algunas de las dinámicas psicológicas que encontramos en la mentalidad de los jóvenes que son vislumbrados en las Escrituras. Y estuvimos repasando y navegando a través del libro de los Proverbios y encontramos que había mucha información interesante y muy práctico para nuestro entendimiento del corazón de los jóvenes. Y eso fue la teoría, y hoy lo que queremos traer es la práctica, o sea, qué hacer con toda esa información. Y vamos a ver cómo el Señor y la palabra de Dios nos va guiando en este día. Sin más, todos tienen sus Biblias abiertas y vamos a abrir nuestras Biblias a Proverbios 22, verso 15, que será nuestro texto áureo, nuestro texto central. Amén, estaremos partiendo de ese texto. Muy bien, ¿todos lo tienen? Estamos hablando sobre la disciplina que discipula. Y una de las cosas que aprendimos la semana pasada, que es el principio fundamental de lo que estaremos viendo en toda esta enseñanza, es que la disciplina no se trata de nosotros tratar de formar o hacer o forzar, mejor dicho, de forzar que nuestros hijos se comporten. O sea, porque su hijo se comporta no significa que su hijo es un niño disciplinado. Les hablé la anécdota del niño que cuando el padre lo amenazó, el niño se sentó, ¿verdad? Pero él decía que su corazón estaba parado. Entonces, aunque el padre logró en esa ocasión hacer o forzar que el niño haga lo que su palabra decretó, el corazón de él no fue ganado. Entonces el corazón todavía es rebelde. Y yo creo que así como Dios Padre no solamente quiere nuestra obediencia en cuanto a las formas de hacer las cosas, sino que Él quiere que nuestros corazones también estén en querer obedecer y honrar a Dios. Yo creo que así como padres nosotros también debemos ser iguales. Yo no quiero que mis hijos me teman y hagan lo que yo diga, porque si no, papi me va a sacar la correa. Eso no es lo que yo quiero. Eso no es redentora. Eso no es una disciplina que redime a mi hijo. Eso es terror. Yo no quiero que ellos tengan terror de mí. Quiero que me amen y que respeten y que obedezcan. Pero para eso tenemos que ganarnos los corazones de nuestros hijos. Hay algo tan interesante. Lo encontramos si no me equivoco, el profeta Malaquías en el capítulo 3, hablando del avivamiento que vendría cuando vendría el Mesías, ¿verdad? Hablando en una profecía mesiánica. Y luego Juan el Bautista, cuando él va a nacer, su papá, cuando comienza a hablar, él comienza a profetizar que su hijo sería que cumpliría lo que fue dicho por el profeta Malaquías. Y él dice estas palabras, dice que en los posteriores tiempos, o sea, hablando de los días del Mesías, que los corazones del padre se volverán a sus hijos y el corazón del hijo volverá a sus padres. Yo encuentro eso tan fenomenal y tan interesante, de que lo que ahí se está hablando es de la restauración de la familia, de la unidad familiar, y eso sería una evidencia de lo que sería o lo que haría el Mesías, ¿verdad? De lo que haría el Señor cuando viniera, y el cumplimiento lo encontramos en la iglesia, ¿verdad? Y qué lindo es notar de que juntamente con las profecías que hablan de la redención de nuestras almas, y que nuestros ancianos soñarán sueños y que hablarán en nuevas lenguas, y que el Espíritu Santo renovará corazones, que junto con todo esto también vemos el interés de Dios de querer restaurar la familia. Y esto no es muy sorprendente cuando consideramos que lo que Jesucristo vino a hacer es deshacer las obras del diablo, ¿verdad que sí? ¿Cuántos dicen amén? Y las obras del diablo iniciaron en el huerto del Edén. Él causó que el hombre y la mujer pecaran contra Dios, y como consecuencia del pecado del hombre y de la mujer, uno de los efectos de ese pecado fue la corrupción de la familia. El núcleo familiar fue distorsionado, ¿verdad? Adán era originalmente llamado a ser una cabeza sobre su esposa. Eso fue antes de la caída, y la forma de liderazgo iba a ser amoroso, un líder manso, un líder humilde y siervo a su esposa, y ella estaría gozosamente sometida a su esposo. Cuando viene la caída, dice el capítulo 3, de que él se enseñoreará sobre ti, o sea que él te iba a aplastar, él iba a ser machista. Y eso fue parte del producto del pecado. Y también dice el texto, y su deseo será para su esposo. Eso no significa que ella amaba a su esposo. Ese deseo no se habla de que yo deseo a mi esposo. Ese deseo, según el texto original, habla de yo quiero poseer su posición, yo quiero lo que él tiene, su jefatura, yo la quiero. Y de ahí se desprende hogares, como vemos en muchas culturas, incluyendo la cultura hispana, hogares donde la mujer es la cabeza del hogar y el esposo no hace nada, y el esposo es prácticamente un cero a la izquierda, o está ausente
creciente. Entonces, esto lo vemos desde el huerto del Edén. Esa fue la consecuencia del pecado, juntamente con la separación espiritual del hombre de Dios, juntamente con que fuimos echados del huerto del Edén, juntamente con que la tierra ya no iba a dar su fruto como antes, y todas las cosas que pasaron en la naturaleza. También la familia fue afectada adversamente cuando el pecado entró en el mundo. Entonces, gloriosamente vemos que cuando Cristo viene y Él restaura todas las cosas, nos restaura nuestra comunión con Dios, nos da vida juntamente con Él, somos aceptos en el amado por el Padre. Él también comienza a restaurar el núcleo familiar. Amén. Entonces entendemos que la palabra de Dios y el Nuevo Testamento va a tener hermosas anécdotas, principios y consejos para la familia, para poder nosotros aplicarlas en nuestros hogares, en nuestras familias, y ver la restauración y el cumplimiento del deseo de Dios para la familia. Entonces, la disciplina que discipula será una disciplina que incluye el ganarse el corazón de su hijo. En Proverbios capítulo 2 verso 15 dice el texto así: la necedad, diga conmigo, está ligada en el corazón. Diga corazón. Está ligada en el corazón del muchacho. ¿Dónde está la necedad? En el corazón. Más la vara de la corrección la alejará de él. Okay. Yo quiero hablar sobre este texto por un momento, porque es tan importante entender este principio. Él dice que la necedad, el mal comportamiento, ¿se encuentra dónde? En el corazón. Entonces él dice la vara de corrección. Entonces esto es hablando metafóricamente o simbólicamente, ¿verdad? De que la vara de la corrección no se refiere a un palo. Que entendemos esto, ¿verdad? No es un palo. ¿Y cómo podemos saber inmediatamente que no es un palo? Bueno, ¿a dónde se encuentra la necedad de nuestros hijos? En el corazón. Entonces, con un palo usted puede cambiar un corazón. No, usted le va a dar un chichón, le va a dar bruises, pero no vas a cambiar el corazón. Entonces entendemos que aquí se nos está hablando una verdad muy importante, y se nos está revelando de que si nosotros queremos corregir efectivamente a nuestros hijos y cambiar sus corazones, y cambiar sus vidas, su comportamiento, tenemos que empezar con el corazón, porque la necedad, el mal comportamiento, la rebeldía, el rechazo a consejo, eso es un problema del corazón, no simplemente un problema correctivo. Con una vara de palo, de madera, yo puedo hacer que mi hijo se siente, pero no hice nada con su corazón. No cambié su necedad, él sigue siendo un necio sometido. Pero nadie quiere un necio sometido, queremos hijos sabios. Y tanto la sabiduría como la necedad se encuentran en el corazón. Entonces, si vamos a corregirlo, tenemos que entender que la vara de corrección se refiere a algo mucho más que simplemente en dar golpes, sacarse la correa, en el manoteo. O sea, estas cosas tienen su lugar, y lo vamos a hablar en el contexto bíblico dentro de unos momentos, cómo debemos disciplinar, si hay que hacerlo corporalmente. Pero ¿qué es lo que la palabra de Dios nos enseña a nosotros concerniente a la disciplina? Y esto es tan importante. Si no entendemos lo que la palabra disciplina significa, no podemos saber cómo disciplinar. Y estaremos hablando un poco más de esto. Y la semana pasada, el principio clave o central de lo que habíamos hablado es que todos somos necios por defecto, pero de nacimiento, así empezamos todos, pero podemos llegar a ser sabios a propósito. Y esto significa que la sabiduría, el formar el carácter, es algo intencional, no simplemente pasa. Un joven, un niño que no fue disciplinado, que no fue entrenado, que no fue enseñado, puede llegar a ser un adulto necio. Será un adulto no quiero decir una palabra fea, pero como bruto, o sea, que no entiende, que no tiene sabiduría, que no tiene cordura. Entonces, esto lo vemos en nuestra comunidad, ¿verdad que sí? Conocemos personas quizás en nuestra familia o entre nuestros hermanos, quienes lo amamos, son nuestros hermanos, son nuestros familiares, pero son necios, nadie les enseñó, y es hasta ahora que están comenzando en Cristo a mejorar y cambiar algunas cosas, ¿verdad? Pero nosotros no queremos esto para nuestros hijos. Queremos que nuestros hijos, nuestros jóvenes se levanten en el temor de Jehová y sean sabios en el tiempo de su edad adulta. Y los principios clave que las implicaciones de esto es que una persona es sabio o necio dependiendo de cómo responde a la disciplina. Si su forma de disciplinar no es efectivo, su hijo, al no responder positivamente a la disciplina, simplemente se va a quedar necio. Y encontramos jóvenes sumamente rebeldes, y usualmente cuando ya vienen a traérmelo a mí, el problema no es el problema que tenemos al presente, el problema fue lo que no hicieron cuando tuvo 5 años. ¿Cuánto me están entendiendo? Hay muchas cosas que si sabemos criar y sabemos disciplinar, podemos evitarnos muchas cosas. Nunca es imposible cambiar. El anciano más anciano entre nosotros puede moldearse, puede cambiar. Hay una expresión en inglés, no sé si existe en español, pero en inglés dice: you can't teach an old dog new tricks. No se le puede enseñar a un perro viejo nuevos
nuevos trucos, algo así, ¿verdad? No sé si hay un equivalente en el español, ¿verdad? Pero la idea es que hay quienes dicen eso, que una persona que ya está formada, que ya tiene su forma de ser, no puede cambiar. Yo les digo que eso es antibíblico. La palabra de Dios nos llama a nosotros a estar cambiando, creciendo, madurando, muriendo la carne, quitándote y despojándote del viejo hombre y poniéndote y revistiéndote del hombre de justicia hasta el día que tú mueras. Y si hiciste algo mal hecho por 99 años, tú tienes un año más para hacerlo bien. Y puedes cambiar para la gloria de Dios. Entonces nadie debe usar, incluyendo, no lo podemos permitir con nuestros hijos, pero nadie puede usar, ¿quiere aportar algo? Nadie debe usar, debemos buscar un micrófono, nadie debe usar como una excusa, bueno, yo siempre fui así, o así me formaron, ya yo soy un viejo, no voy a cambiar. Eso simplemente no es bíblico. Y es tan importante mencionar esto porque no podemos escondernos detrás de expresiones culturales cuando son abíblicas o escriturales, antibíblicas. No, siervo, simplemente le iba a añadir a lo que usted dijo, que no sabía cómo se decía en español. Lo que usted estaba diciendo, se dice, el árbol que nace torcido, después de grano no se puede enderezar. Ok. Gracias, está bueno también. Y quizás agriculturalmente eso tiene su verdad, pero en el corazón del hombre podemos ser renovados de día en día. Amén. Y esto es posible. Entonces debemos ser cuidadosos con estas anécdotas del mundo, porque simplemente no tienen su aplicación en el reino de Dios. Y lo que queremos enseñarles a ustedes es que si nosotros logramos que nuestros hijos, en vez de rechazar la corrección y ser necios toda su vida, si logramos descubrir nuevas maneras de corregir, de disciplinar a nuestros hijos que son más efectivos, podemos salvar a nuestros hijos de ser adultos necios cuando llegan a esa edad. Hablamos de que hubieron 3 tipos de necios en la palabra del Señor, ¿verdad? Los proverbios nos dirigen a ser 3 necios: los simples, los burladores y los insensatos, ¿verdad? No sé cómo se llaman esos 3 hombres. Los chiflados, los 3 chiflados, the 3 stooges. Amén. Nosotros los conocemos, quizás no tienen esas caras, pero tenemos chiflados entre nosotros, ¿verdad? Y lo que queremos tratar de hacer es rescatar la juventud en nuestros niños para que no sean chiflados. Esa palabra me da gracia. Amén. Los 3 tipos de necios serían equivalentes a 3 etapas de la vida, ¿verdad? El primer y quizás el necio más sencillo, el necio quizás más entendible, que lo podemos entender, es el simple. El simple es necio por ignorancia, por inmadurez. Usualmente los simples, nuestros niños pequeños de edad 5, 6, 7 años, usualmente son los niños, son necios, o la necedad de estos niños es por la simpleza. Tienen mentes demasiado abiertas y creen cualquier cosa y hacen cosas sin pensarlo. Eso es una necedad apropiada hasta cierto punto, porque entendemos que simplemente son niños y no entienden las implicaciones de todas sus acciones. Pero a medida que van creciendo, si se quedan en esto, pueden llegar a ser burladores. Y estos ya muchos jóvenes quienes rechazan el consejo, no quieren que nadie les diga, piensan que lo saben todo. En inglés la palabra es scoffers. Muchos de los jóvenes ya comienzan a desarrollar, si no son corregidos o disciplinados cuando son niños, llegan a ser jóvenes burladores. O sea, ellos les gustan hacer trampas y travesuras, y constantemente con el tiempo se ganan hasta una reputación. Son altamente mentirosos. Uno nunca puede descansar alrededor de ellos. Siempre estamos preocupados de qué van a hacer próximo, ¿verdad? Porque hubieron ciertas cosas que no se pudieron arreglar cuando eran simples, que ahora llegó a ser burlador. O sea, y es que es una etapa más agresiva. Y si en esa etapa de los jóvenes, de teenagers, no se corrige cuando sean teenagers o jóvenes adultos, que son ya se convertirán en ser insensatos. Y el adulto puede ser un insensato, ¿verdad? Un insensato ya es una persona que es completamente arrogante, nunca recibe consejo, todo lo sabe, tiene una opinión para todo, es necio, es una persona cuya está obstinado en pensar lo que quiere pensar. O sea, su necedad es algo ya aborrecible. Y estas son personas que conocemos quizás en nuestras vidas, ¿verdad? Quienes no tienen mansedumbre, no son humildes, simplemente creen saberlo todo y no saben nada. Y bueno, imagínate, tienen estos caracteres muy difíciles con que bregar. Y nosotros queremos evitar que nuestros hijos sean así. Lo encontramos estos 3 en la palabra del Señor. Proverbios 1:22, por ejemplo, en un solo verso encontramos los 3, dirigiéndose a los 3. ¿Hasta cuándo, os simples, amaréis la simpleza? Y los burladores desearán burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia. Y aprendimos la semana pasada que hay que tratar con estas personas de 4 maneras. Hay que ser fuertes con ellos, ¿verdad? Y hay que dar correcciones amorosas, pero cuando ellos hacen algo malo, cuando algo está mal hecho, se debe hablar la verdad, pero como lo dice Efesios capítulo 4, hablar la verdad en amor, ¿verdad?
¿verdad? Nunca debemos bajar al nivel. Ellos te van a querer provocar a un argumento, a un diálogo necio. No te permita ser provocado. Abórdalo o sea, aborda al necio, confróntalo con la verdad, y si él persiste en su necedad, simplemente vete o deja su presencia. O sea, yo he tenido que bregar con situaciones con las personas tan rebeldes y dicen, no, pero, ok, cuando usted termine yo regreso. Y he tenido que hacer esto porque no funciona. Vamos a los dos pecar, los dos vamos a ser necios, y yo no voy a permitir que nadie me haga a mí un necio, ¿verdad? No entra en ese debate. Cuando hablamos de los jóvenes o de los niños, cuando el hijo o una de mis hijas quieren, pero no, ya dije, no vamos a hablar de esto. O sea, esto no es negociable, esto es. Entonces, no podemos permitir o alimentar la necedad hasta el punto de la insensatez en los corazones. Y esto es lo que la palabra nos enseña. Estas actitudes y estos tratos con ellos les ayuda a ellos, les confronta y les ayuda a entender de que lo que está mal es malo, y no todo es subjetivo a su parecer o su pensamiento, ¿verdad? Entonces, otra vez, todos somos necios por defecto, pero no tenemos que quedarnos ahí, sino que podemos ser sabios a propósito. Y la meta para todos nosotros es que a medida que nuestros hijos van criándose y creciendo a ser adultos, que la instrucción y el consejo crezca, pero que la disciplina mengue. O sea, ya a cierta edad, mis hijas que son pequeñitas, si ahora tengo que disciplinarlas de tal manera, lo hago. O sea, hago lo que sea necesario y lo que prescribe su comportamiento. Pero llegará el tiempo donde, aunque hagan algo malo, ya estas disciplinas tengo que cortarlas, porque no estamos en época de ese tipo de disciplina. Ya esa época pasó, hablaremos de eso en unos momentos. Sino que lo que viene ahora es la corrección, y viene y entra y se introduce otro tipo de disciplinas y correcciones, pero ya no la que hice cuando fueron niños. Y tenemos que aprender a hacer esto, porque lo que podemos hacer es violar un texto bíblico de Efesios capítulo 6 verso 4, que dice: Padre, no exasperéis o no provoquéis a vuestros hijos. Eso es importante. Imagínense que yo tuviera un hijo de 21, 22 años y cuando él me enoja le doy una galleta. Es una gran provocación a un hombre, ¿verdad? ¿Cuántos me están entendiendo? Ahora, yo soy papi, pero ya no tiene, él nunca se da en la cara de esa manera. Pero digo, o sea, ya eso está ofensivo, es ridículo que uno hizo, porque ¿cuál fue el motivo de eso? Eso no va a corregir a nadie de esa edad. O sea, eso no hace nada, eso es lo que le provoca. Y el que pecó ahí soy yo, peor que lo que él pudo haber hecho. Entonces tenemos que entender que es primeramente una disciplina apropiada. O sea, nunca se debe dar un gachetazo, pero que es una disciplina apropiada, y hasta qué punto y hasta cuándo se pueden hacer estas cosas, porque la idea es ser efectivo, no desahogarse. Esto es un gran peligro que nosotros podemos sufrir. Pensamos que si yo te disciplino yo me voy a sentir mejor, pero no se trata de ti, se trata de ellos. ¿Cuánto me están entendiendo? La disciplina, y voy a decir eso una vez más, la disciplina no se trata de ti, no se trata de que yo me siento mejor cuando yo te doy la pela. Se trata de lo que es mejor para el niño o para el joven o el joven adulto. Entonces tenemos que saber cómo manejar la disciplina. ¿Usted quiere añadir algo, Aaron? Sí, lo que yo quería añadir es que la gran responsabilidad que tiene un padre a educar a sus hijos, la mayor parte de los delincuentes que hoy hay en las calles, es responsabilidad de muchos padres por no asumir su papel de responsabilidad de corregir en el tiempo que hay que corregir. Yo creo que cada padre no solamente es suplir de comida, no es solamente de dar un techo, no es solamente de darle diversión a un hijo, es corregirlo en el tiempo preciso que debe hacerlo. Reitero, la mayor cantidad de delincuentes que hay en las calles y en la cárcel es responsabilidad de muchos padres. Y hay mucha gente que, no siendo cristiano, que no siendo creyente, que no conociendo las escrituras, han asumido el papel, la responsabilidad de padre, y han educado hijos que hoy son no temerosos de Dios porque no le sirven a Dios, pero son hombres útiles en la sociedad. Así que yo creo que si nosotros, conociendo la palabra de Dios y los principios bíblicos, tenemos mucho más responsabilidad que cualquier inconverso para educar a nuestros hijos. Es un acto de cobardía y de responsabilidad de un padre no corregir a sus hijos para que no se sientan mal. Peor se van a sentir cuando mañana tengan que verlo en una condición en la que no quisieran. Y eso es bíblico. Así que yo es lo que quería añadir a eso, pastor. Amén.
Y quiero decir algo juntamente con esa idea para quizás librar nuestros corazones. Yo creo que usted entienda algo. Su responsabilidad como padre, como abuelo, o sea, cualquiera que sea su papel, si estamos criando, participando en la crianza de un niño o de un joven, es importante que nos enfoquemos. Así como cuando hablamos del matrimonio o de cualquier otro tema, yo le digo siempre a los aconsejados, enfóquese en glorificar y honrar a Dios. No se enfoque en el individuo, enfóquese en honrar a Dios. Yo pienso lo mismo de la crianza. Usted, y quizás esto puede librar su corazón de algunas cargas que algunos padres pueden tener. Su efectividad como padre, escucha esto claramente, su efectividad como un padre, su éxito como padre, en lo que realmente importa, no es que si su hijo en el resto de su vida hace todo lo que usted le enseñó. O sea, yo estoy criando y encaminando a mis hijos en el temor de Jehová. Estoy haciendo mi mejor esfuerzo para enseñarles el temor de Dios, para darles disciplina, darles buenos morales y por mi ejemplo mostrarles cómo se viven estas cosas. Si en el día de mañana mis hijos deciden ser sinvergüenzas y negar todo lo que yo les enseñé y lo que les instruimos, yo estaré en paz. ¿Escucharon esto? Porque yo sé que delante de Dios hice todo lo que Él me mandó. Mi efectividad no se basa en lo que ellos hagan. Ellos le pedirán cuenta, o Dios le pedirá cuenta a ellos por sus obras. Dios me va a pedir cuenta por lo que yo hice en el tiempo que yo los tenía. Yo no puedo controlar lo que ellos hacen, y lo que ellos hacen no es una reflexión de mí, es una reflexión de ellos mismos. Porque Dios no echará la culpa de los hijos hacia los padres. O sea, it is their responsibility. Entonces, mi mejor y mayor deseo es que mis hijos honren y les sirvan al Dios que yo les sirvo, que yo les enseñé de que fueron niños. Pero si no lo hacen, yo puedo decir que ellos tuvieron toda oportunidad para ser hombres y mujeres de Dios. ¿Cuánto me entienden? Entonces, mi empeño entonces no es que ellos me hagan quedar bien delante de la iglesia o de mis hermanos o del mundo. Mi empeño es honrar a Dios en mi crianza. Que cuando Dios mire a mis hijos, que no tengan nada que mirarme a mí y decirle, eso es culpa tuya porque te faltó hacer esto, porque no diste ejemplo, porque no le enseñaste esto o lo otro. ¿Cuánto entienden esto? Esta es nuestra gran responsabilidad. Entonces, enfóquense en honrar a Dios y asegurarse que usted no tenga nada de qué avergonzarse delante de Dios cuando se le pase lista a sus hijos. Pero si usted hizo todo, entonces confíe y descanse en Dios. Y hay promesas que pueden darle a usted ánimo de saber de que lo que usted sembró no fue en vano. Está en sus corazones, pero Dios lo juzgará a ellos según esa verdad también. Amén. Ok, muy importante. Ahora, en base de que muchas veces no sabemos cómo disciplinar bíblicamente y quizás disciplinamos al estilo de nuestros antepasados, nuestros padres, nuestros abuelos, como se hacían. Hay personas quienes tienen, y he escuchado historias a través de los años, de métodos de disciplina que son verdaderamente bien creativas. Esta ilustración es interesante. El niño no se portaba bien del carro, el padre lo llevó a 99 millas por hora en la capota del carro. O sea, quizás funcionó, quizás el niño después de ahí se portó bien. Pero no creo que esto sea efectivo, no creo que esto sea la mejor manera o la manera bíblica de criar a un niño. Este niño está aterrorizado. Okay. Yo estoy seguro de que el niño cambió su comportamiento por no querer que eso le pase, pero estoy seguro que también su corazón no cambió, ¿verdad? Lo que tiene es un pánico a sus padres de ahí para adelante. Nuestra disciplina debe ser redentora, y lo que significa redentora no lo digo en el sentido salvífico de salvación, sino que me refiero de que cuando nosotros disciplinamos a nuestros hijos, ellos deben saber que esto es para el bien de ellos. Se debe sentir, aunque no les guste, aunque ellos quizás quieran rechazarlo, al final debe ser redentivo, o sea, debe proveer un medio para ellos volver a ti. Si la disciplina es tan severo que la persona, el niño, se siente que nunca podrá volver a ti, que eso me pasó en ira, me pasó en un momento de ceguera emocional y fue una revancha lo que me pasó a mí en vez de una disciplina, eso no es redentivo. Si la disciplina es bíblica, el muchacho se va a sentir que aunque hicieron esto, ellos lo hicieron porque tenían que hacerlo por honrar a Dios y por mi bien. No me gustó, no estoy de acuerdo quizás, pero todavía por lo menos siento que puedo acercarme a ellos y ellos todavía me aman. ¿Cuántos me entienden? Entonces, esto es ser redentivo. Entonces, lo que vamos a en esta noche enseñar, solamente tenemos unos minutos para enseñarles, sencillo, son cuáles son los principios bíblicos para que una disciplina sea bíblica, para que sea una disciplina que redime, que se gane el corazón del niño, ¿verdad? Y lo que yo quiero hacer es, con mi primer punto, desafiar lo que nosotros pensamos de la crianza. Check this out, sumamente importante. No mire a sus hijos de la manera que sus padres lo vieron a ustedes. Mira a sus hijos como almas que usted se quiere ganar para Cristo. Piensen eso por un momento. Mis hijos, Soraya, Isabela, Giovanni, son personas, almas, porque un alma no importa la edad, ¿verdad? Un alma se puede condenar y se puede salvar.
Ellos son almas que yo quiero ganarme para Cristo. Note eso. Ya el empeño mío no es que me hagan ver bien, que sean exitosos, que yo pueda decir, el hijo mío es un doctor, un abogado. No, mi goal en mi vida es que yo pueda decir, ellos son hijos de Dios. ¿Okay? Nosotros tenemos que criar a nuestros hijos con la gran comisión en mente. Ellos tienen que conocer a Jesús. Tenemos que decir, it's all right, vamos a darle un aplauso al Señor. Esa es la prioridad. Y quiero desafiar mirarlo de esa manera, ¿verdad? Cuando miramos nuestros hijos como nuestra propiedad, como estas son cosas mías, yo puedo hacer, o sea, eso no es la actitud. Ellos no son tuyos. Ellos son la herencia de Jehová. Tú eres simplemente un administrador de sus vidas, ¿verdad? Pero usted está cuidando lo que le pertenece a Dios. Y Dios te está llamando a ti que tú disipules tus hijos, que tú les entrenes, que les capacites, que les enseñe a amarlo y que les enseñe a conocerlo y entenderlo. No solamente por su vida, sino por la instrucción bíblica. Vamos a ver un texto bíblico para esto. Alguien busque Mateo 28, ya sabemos que es la gran comisión, ir por todo el mundo y predicar el evangelio, ¿verdad que sí? Ahora, enfóquense en Colosenses 1, 28 al 29. ¿Qué dice Colosenses 1, 28 al 29? Dice, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús y a todo hombre. Ok, vamos por parte. Comenzamos, entonces estamos diciendo que el primer principio, para usted comenzar a criar sus hijos bíblicamente, usted tiene que cambiar su mente y decir, ok, estos no son mis hijos, estos son mis discípulos. Yo tengo que enseñarlos a ellos a ser discípulos de Jesucristo, a ser seguidores de Cristo. ¿Cómo se hace eso? ¿Qué dice el texto? Anunciando, o sea, enseñándoles, hablando. Noten esto, la disciplina, la corrección, la instrucción que yo voy a dar a mis hijos es hablándoles. ¿Qué más? Amonestando. La palabra amonestar, poner en paréntesis, quizás es aconsejando, dando una anécdota bíblica, o sea, usando la palabra de Dios para aconsejar. Esa es la palabra amonestar. ¿Qué más? Enseñando significa que tomo un principio bíblico y se lo simplifico para que lo puedan entender. Enseñar significa desmenuzar o hacerlo más claro. ¿Qué más? Sabiduría. Enseñando es una cosa, todo lo demás fue conocimiento, pero la sabiduría es decir, esto es lo que la palabra de Dios enseña y mira cómo se aplica en tu vida. Esa es la sabiduría, el conocimiento en acción, esa es la sabiduría. A fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Entonces, ¿cuál es nuestro objetivo? De enseñar, amonestar, exhortarle a nuestros hijos, ¿verdad? Y darle sabiduría para que se lo podamos presentar a nuestro Señor Jesucristo. Esa es la meta de la crianza. Tenemos que ver a nuestros hijos como discípulos. Número 2, el crecimiento espiritual de un creyente es un proceso que implica la disciplina. Entonces, tenemos que entender que esto no va a pasar de un día para otro. ¿Es un qué? Un proceso. Vamos a ver Efesios 4, 22 al 24. Bueno, Efesios 4, 22 al 24 habla de que hay que quitarse el viejo hombre y revestirse del hombre nuevo. Esto aquí mismo implica un proceso. Ellos van a confrontar orgullo, se tienen que quitar el orgullo y ponerse la humildad. Entonces, esto es un proceso, pero vamos a leer 1 Timoteo 4, 7 al 8. 4, 7 y 8. 1 Timoteo 4, 7 y 8. Si vemos a nuestros hijos como discípulos, entonces tenemos que entender que el discipulado o la crianza de nuestros hijos es un proceso que va a implicar que usted va intencionalmente y progresivamente y estratégicamente tratar con diferentes áreas del corazón de su hijo. ¿Qué dice 1 Timoteo? 4:7. Sí. Desecha la fábula profana y de viejas. Ejercítate para la piedad. 4. 7 y 8. Okay, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Muy bien. Él dice una palabra clave en su Biblia, subraya la palabra ejercita y ponle en paréntesis a un lado hay gimnasio, ¿verdad? Esa palabra ejercita habla de irse a un gimnasio. Nadie que va a un gimnasio un día sale fuerte, sino que es la repetición de las visitas al gimnasio, trabajando y esforzándose, que uno comienza a perder el peso y a aumentar músculo. La idea es que el discipulado es lo mismo en nuestros hijos. Yo recuerdo una de las cosas que nosotros tratamos de hacer unos años atrás, ¿verdad? Con nuestros hijos, era enseñarles que, por ejemplo, la expresión I'm sorry es una expresión no bíblica. El decir I'm sorry no es bíblico. La Biblia nos dice a nosotros que debemos pedir ¿qué?
perdón, perdóname. El pedir te lleva el corazón a ser más humilde. Tú reconoces que ofendiste a alguien y que necesitas el perdón de ellos. Te fuerza a ti ser humilde porque tú estás pidiendo algo que ellos tienen, que es el perdón. Cuando tus hijos hacían algo, I'm sorry. No, la Biblia no dice I'm sorry, la Biblia dice que perdóname. ¿Por qué usted le está pidiendo perdón? Perdóname porque te arrebaté el juguete sin decirte lo puedo usar. ¿Me puedes perdonar? Y al principio yo le decía así como, ay, esto sí es largo. Yo pudiera decir, I'm sorry, ya terminamos. Y lo repetimos y lo repetimos. Y hoy en día esta es la costumbre en mi casa. Y nos escuchamos con nuestros hijos, con mi esposa y yo nos reímos de cómo trabajó, o sea, está funcionando. Las hijas, por ejemplo, cuando tienen cualquier pleito y la hija mayor dice, pídeme perdón, tú hiciste esto y esto y está mal hecho. Y la otra dice, es verdad, will you please forgive me? Will you ever forgive me? Because I did not give you the chance to say, you can play with it. You think you can forgive me? Y la otra dice, of course I forgive you, I'm a Christian. I'm like, what? O sea, y yo digo, wow, están poniendo en práctica lo que dice la Biblia. It's almost cute. O sea, they do it, ¿verdad? Entonces, ¿cómo sucedió esto? Mi esposa se sentaba con ella y les enseñaba. Y al principio era como lo más horrible que le pueda pasar. Pero hoy es el estándar porque volvimos a ese gimnasio repetidamente hasta forzar esos músculos. Y ellos aprendieron mansedumbre y pedirse perdón. Y entienden que esto es lo que la palabra de Dios nos enseña. Mañana serán mujeres de Dios, ¿verdad? Y sabrán que cuando yo ofendo a un hermano no me es nada decirle perdóname. Mientras para muchos de nosotros es un poco difícil, ¿verdad que sí? No estamos acostumbrados, no fuimos entrenados en estas cosas. Pero ellos están aprendiendo mansedumbre, humildad desde una edad pequeña. Entonces, esta es la dinámica. Mi esposa y yo tratamos de modelarlo para que ellos lo puedan ver aún entre nosotros mismos, ¿verdad? Entonces, esta es el parte de... Entonces, el decir que estamos discipulando a nuestros hijos implica mucho más que simplemente, mire, yo te dije a ti, ¿verdad? A mí me pegaban por sílabas. Yo te dije a ti que no eso. Yo digo, oye, termina la oración, o sea, dígalo corto, no haga eso. Pero mi abuela era, ¿verdad? Entonces, uno caminando y corriendo y ellos, ¿verdad? Y lograban que yo me portara bien. Yo puedo decir esto porque entre mis 3 hermanos yo fui el que más llevó pela. O sea, era todos los días. Y a veces me daban pela aunque no hice nada por si acaso. Lo tenía como crédito, o sea, porque ya venía. Entonces, por si acaso, si no te agarra ya lo tienes. Es un depósito. Entonces, pero funcionó, ¿verdad? Porque estoy aquí. Pero no, lo que en realidad moldeó mi carácter, ¿verdad? Fue la palabra del Señor. Pero en mi niñez, ¿verdad? Según me dicen, fui muy rebelde. Y solamente es la repetición, o sea, de los modelos, de los principios bíblicos que pueden moldear nuestros corazones y enseñarnos mansedumbre y enseñarnos, ¿verdad?, a ser sumisos a lo que el Señor desea de nosotros. Pero es la repetición. Entonces, como padres tenemos que saber que nuestra labor tiene que ser intencional y tiene que ser enfocada en la área de necesidad. Nunca olvido una anécdota que el pastor Radamés Fernández una vez compartió. Uno de sus hijos él lo compartió públicamente, lo puedo compartir con ustedes, y lo encontré como el ejemplo más clásico de esta verdad. Él quiso enseñarle a sus hijos, siempre quiso enseñarle a sus hijos lo que Jesús hizo por nosotros, y él esperó una oportunidad. Una vez uno de sus hijos hizo algo muy malo y se merecía una buena pela, o sea, una buena disciplina, y él le dijo a su hijo, yo voy a tener que disciplinarte. Y el niño decía, no, yo no quiero. No, tenemos que disciplinarte porque cuando algo se hace mal, alguien tiene que pagar el precio. El niño, no quiero. Y el papá dijo, bueno, si tú no quieres pagar el precio, entonces alguien tiene que pagarlo. Entonces yo voy a pagar el precio por ti. El niño se quedó como así. Y el papá viene y le da la correa al niño y le dice, tú tienes que pegarme a mí entonces, porque alguien tiene que pagar el precio por lo que fue mal hecho. Y el niño dijo, no, pero yo no quiero pegarte. Dijo, no, tú me tienes que pegar. Si tú no quieres pagar el precio, entonces alguien tiene que pagar el precio por lo que estaba mal hecho. Entonces tú me tienes que pegar a mí. Y él le hizo así. Dijo, pégame. Y el niño, no quiero. Y el niño le daba suave. Dijo, no, duro, porque el pecado, lo que está mal hecho, tiene que tener una consecuencia. Pégame duro. Y el niño comenzó a pegarlo y comenzaba a llorar. Y no podía hacerlo. Y entonces Radamés le enseña y le dice, así mismo hizo Jesús por nosotros. Él soportó el castigo para que tú pudieras ser libre del castigo de Dios. Qué maravillosa y estratégica forma de disciplinar. El niño entendió que lo que estaba mal hecho, sí, pero ¿qué más se le añadió? La sabiduría del entendimiento de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Eso es criar con propósito. Eso es criar bíblicamente, estratégicamente, sabiendo que lo que es más importante no es que yo me desahogue, que le enseñe a mi hijo lo que hizo mal, sino que él sea un discípulo
que Él se ha disciplinado en alguna manera a través de lo que hicimos. Y nosotros hemos practicado esto en nuestro hogar. No quiero compartir muchas anécdotas de mi familia porque ya mis hijos son más grandes y no quiero que les regrese las historias, pero es importante que entendamos que tenemos que ser intencionales. Y yo les digo que si usted ora, el Señor te da sabiduría, el Señor te va a enseñar. Esto es un momento, ¿verdad?, para tú ser redentivo, para tú ganarte el corazón. Olvídate tanto del problema y utiliza este problema para ganarte el corazón de este niño. Enséñale misericordia. ¿Cuántos me están entendiendo? ¿Verdad? Una vez quise enseñarle, sí lo puedo compartir, quise enseñarle a mi hijo misericordia, la gracia de Dios, y esperé hasta que tendría que darle un castigo de quitarle un privilegio, y le quité el privilegio por un largo tiempo, y él me lo rogaba y decía que no, y él llegó a un punto de yo reconozco que no merezco que tú me regreses ese privilegio, yo sé que abusé y está bien, yo lo acepto, y yo digo, yo quiero dártelo, y me miró, ¿y por qué? Y yo, pues yo quiero enseñarte lo que es la gracia de Dios. Tú reconociste que no lo merecías, pero yo aún así te lo quiero dar. Y el hijo mío comenzó a aguar los ojos y decía, wow, gracias. Siento tan agradecido que le volví la confianza, que no lo merecía, aunque él aceptó que eso era necesario. Él pudo reconocer. Entonces, ¿qué pasó? Tomamos un momento difícil, un momento vergonzoso, penoso, dificultoso en nuestra relación para convertirlo en algo redentivo. ¿Cuántos me están entendiendo? Para mí no era tan importante el que yo le hiciera pagar por lo que él hizo, sino que yo pudiera en alguna manera hacer esto que sea para la gloria de Dios. Que aún en el pecado, donde abundó el pecado, sobreabunde la gracia de Dios. Ese es nuestro motivo. Entonces, para eso tenemos que quitar nuestra perspectiva de nuestros hijos como nuestros hijos y decir, esto es un discípulo. ¿Cómo yo puedo enseñarle a este muchacho o a esta muchacha hoy algo acerca de Dios? ¿Cuántos me entienden? Entonces, vamos al próximo punto. El próximo punto, entonces, entender lo que es la disciplina. Diga conmigo, paideia. Paideia, esta es disciplina, ¿verdad? La paideia o la disciplina denota la formación o entrenamiento que incluye tanto la instrucción como la disciplina. Ahora, aquí está lo más esencial. Y por favor, pongan una estrella en algún lado en sus notas de este punto. Si usted disciplinó a su hijo con la vara y no le enseñó por la palabra de Dios las razones por la cual lo que él hizo estaba mal y no le proveyó una oportunidad para redimirse o restaurarse, usted no lo disciplinó. ¿Cuántos me entienden? Y vamos a hablar para que podamos aprovechar esto. Piensen cómo Dios te trata a ti. ¿A cuántos cuando usted cometió un pecado, Dios le pegó con un relámpago duro y te dejó así? ¿O cuántos tienen la experiencia que Dios te hace pasar las consecuencias de ese pecado, pero siempre deja las puertas abiertas para tú arrepentirte y regresar a Él? ¿Cuántos tienen esa experiencia? Todos. La disciplina de Dios no es un castigo. Dios no castiga en el sentido de juicio a los hijos de Él, porque no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. La disciplina de Dios está intencionado a formarte. No es Dios desquitándose contigo. Lo que hiciste no me gustó, pues toma esto. Eso no, Dios no castiga de esa manera. Dios dice, lo que tú hiciste me deshonra a mí, no me gusta y no es bueno para ti. Déjame enseñarte para que tú no hagas esto de nuevo. Pero Él sigue amándote y te permite pedirle perdón y restaurar tu comunión con Él. Entonces es redentivo. En la disciplina siempre es redentivo. Entonces a mí me gusta ver, si estamos hablando de la disciplina bíblica, me gusta ver como una enseñanza como con dientes. O sea, es algo más que una enseñanza, porque tampoco no se trata de que, bueno, te tengo que disciplinar, siéntate ahí, abre tu Biblia, el capítulo y toma notas. No es una clase bíblica que yo le doy a mis hijos, ¿verdad? A mí me fascina. ¿Cuántos tienen altares familiares en sus hogares? Un día que se reúnen, no tienen que levantar las manos, pero todos conocemos que hay altares familiares, familias que se reúnen una vez a la semana. Y nosotros lo hacemos en mi casa, pero ¿sabe lo que ha sido más efectivo que una reunión familiar? Enseñar en momentos oportunos. Ha sido más efectivo con mis hijos que una reunión donde yo trato de enseñarle algo a mis hijos, especialmente cuando tienen uno de 6 años y otro de 16 años. O sea, es una audiencia muy vasta. Pero si puedo en el transcurso del día, de la semana, enseñarles principios a través de la vida, es más efectivo. La disciplina bíblica es la enseñanza bíblica, pero con dientes. O sea, significa que yo tengo que enseñarte las consecuencias, tengo que enseñarte las implicaciones de lo que esto enseña. No simplemente decirte, memorízate Juan 3:16. Sino, ¿qué significa eso para ti? ¿Qué significa eso para tu vida? Y enseñárselo a través de la vida. Y para eso tenemos que depender del Espíritu Santo para que podamos saber que Él nos da la sabiduría para aprovechar de estos momentos. Una de las cosas que es muy interesante de la
de ver nuestra crianza como el discipulado, es que en el capítulo 28 de Mateo, Jesús le dijo, hablándole a sus discípulos, ir por todo el mundo y hacer discípulos a todas las naciones, predicando el evangelio y enseñándoles que se bauticen. Él al final dice, y yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. O sea, yo te voy a acompañar en este transcurso. Y eso es una esperanza para nosotros como padres también. Si yo estoy dispuesto a discipular a mis hijos, ¿qué me dice el Señor? Yo estaré contigo en ese proceso. Yo voy a estar contigo hasta el fin del mundo. Yo voy a ir contigo en todo este proceso. Entonces eso me da esperanza de saber que yo no estoy criando a mis hijos solos. Jesús está conmigo a medida que yo voy disciplinando. Amén. Amén. Número 4. Dios disciplina a sus hijos con fines estratégicos. Y esto es un punto muy importante. Dios disciplina, como le decía, aprovechando momentos claves para enseñar a nuestros hijos algo. Dios disciplina con fines estratégicos. O sea, Dios no disciplina simplemente por desahogarse o por dejarte saber que Él está enojado. Dios lo que Él hace, lo hace por nuestro bien. Y es un bien entendible. No es que el niño fue pegado y no sabía por qué le fue disciplinado, sino que se le explica y él tiene que entender, esto me pasó por esta razón. Varón, usted pudiera buscar Hebreos capítulo 12 versos 5 al 11. Y alguien, pastor, si usted pudiera buscar 1 Corintios 11:32. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor, ni desmaye cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijo, porque ¿qué hijo es aquel a quien su padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho más mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como ellos les parecía, pero para que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a todos los que en ella han sido ejercitados. Vea esa última parte. ¿Por qué disciplinamos a nuestros hijos? ¿Por qué disciplinamos a nuestros discípulos en nuestros hogares? ¿Qué es lo que dice la última parte? Al principio ninguna disciplina parece. Al principio ninguna disciplina parece ser de gozo, sino de tristeza. Ningún niño le gusta ser disciplinado, pero ¿por qué lo hacemos? ¿Cuál es la intención primordial? Dime lo que dice el texto. Pero después da fruto apacible de justicia a todos los que en ella han sido ejercitados. Entonces, para que ellos sean niños de justicia, niños justos, tienen que experimentar la disciplina, ¿verdad? Y esto es lo mismo que afirma 1 Corintios 11:32. Por el tiempo no lo vamos a leer. Vamos al próximo punto. Dice, Dios instruye a los padres que disciplinen a sus hijos con fines estratégicos. O sea que el motivo de Dios es intencional. Tenemos que llamar a nuestros hijos a ser siervos de Dios. Y esto es tan importante, ¿verdad? Esto es un mandato que Dios nos da a nosotros. No lo podemos exasperar, no podemos ser rudos o crueles con ellos, pero sí tenemos que disciplinarlos. Y quiero decirle algo, hay muchos padres quienes no les gustan disciplinar a sus hijos y la expresión o la excusa que dan es porque, ay, me da pena. Yo quiero que usted entienda, que por lo menos yo escucho como consejero bíblico, lo que yo escucho en esas palabras me da pena. ¿Sabe lo que yo estoy escuchando? A mí me importa más mi sentimiento que lo que es bueno para mi hijo. A mí me importa más el yo que mi hijo. Yo me quiero más que mi hijo. Porque si yo entiendo que para mi hijo esto es bueno, yo tengo que olvidarme. Yo amo a mi hijo más que a mí. ¿Cuánto me están entendiendo? Entonces yo digo, bueno, yo me siento mal, ay, que me da pena, ay, que el niño va a llorar. Who cares? La Biblia me dice que esto es bueno para ellos. Y yo tengo que echar al lado mis emociones para hacer lo que es mejor para mi hijo. Y si tengo que disciplinarlo, me recuerdo la primera vez que tuve que disciplinar a los 3 de mis hijos, yo lloraba, o sea, wow. Me recuerdo la primera vez que me tocó como padre disciplinar al mayor. Yo me fui al baño, yo sé que lo hice en paz, lo expliqué, le dije, mira, y lo que hiciste estaba mal. La Biblia dice que yo tengo que disciplinarte, yo te amo, pero tengo que enseñarte esto porque esto es para moldear tu corazón. Y yo, párateme ahí, y le di la disciplina. Cuando él se fue llorando y lo dejé un rato en su cuarto, y yo tuve que ir en el baño para llorar. Eso fue lo más difícil que yo experimenté en mi vida hacer. Porque uno ama a sus hijos. Lo último que usted quiere hacer es causarle dolor o lágrimas. Y a las niñas, peor todavía. Oh my God, I just hit a little girl. O sea, eso es como lo más tabú. Pero yo las amo.
Y si las amo, tengo que echar al lado mis sentimientos y mis emociones y mis debilidades para hacer por ellos lo que es mejor. Y la Biblia me dice a mí que lo mejor para ellos es la buena disciplina. Y lo que hicimos los primeros 5 años ya no lo tengo que hacer. Ya la disciplina en mi casa no es necesario porque hicimos el trabajo al principio. ¿Cuánto me están entendiendo? Hoy estamos cosechando el fruto y de vez en cuando hay que recordar algunos principios, pero ya lo difícil ya pasó porque moldeamos al principio. Cuando fue difícil lo hicimos, pero fue bueno y provechoso para que sean niños de justicia hoy en día. ¿Cuánto me están entendiendo? Entonces, si usted es uno de esos padres que le da pena, ay, qué pena, y va a llorar el niño, examine su corazón. Eso es arrogancia, egocentrismo, egoísmo. Está pensando en sus sentimientos más que en el bienestar de su hijo. Su sabiduría y su opinión no puede elevarse sobre la sabiduría de Dios. Usted no sabe lo que es mejor para su hijo. Dios sabe lo que es mejor para su hijo. ¿Cuántos me están entendiendo? Ok. Entonces Dios nos dice a nosotros que tenemos que hacer esto con nuestros hijos. Yo voy a subir con esta enseñanza todas las notas al internet esta noche para que usted la pueda ver o bajar y puede buscar estos versos porque son muy cruciales para en realidad poder apreciar lo que estamos hablando. Vamos a hablar prontamente sobre cómo entonces que podemos ver varias formas de disciplinas, cómo es que la disciplina correctiva puede tomar, cómo puede manifestarse, cómo toma varias formas en la vida de nuestros hijos. Número 1. Una de las disciplinas, y quiero enseñar esto porque quiero que entendamos de que hay varias maneras que podemos disciplinar a nuestros hijos. La única manera de disciplina no es la pela, o sea, no es el palito, la madera, o todo eso. O sea, hay otras maneras que podemos disciplinar a nuestros hijos y esto le va a desafiar. Pero yo quiero que usted vea que para cada uno de estos hay versos de la palabra de Dios que aportan esto. Pero tenemos que ser sensibles y sabios para esto, porque yo creo que algunos de estos principios le puede sacudir un poco. Experimentando las consecuencias lógicas o naturales de su propio comportamiento. Hay algunas cosas, especialmente cuando estamos hablando de jóvenes adultos, que cuando ellos lo hacen, usted tiene que dejar que ellos cosechen sus consecuencias. Lo peor que usted puede hacer como padre es rescatar a su hijo de todo lo que él hace. ¿Cuánto me está entendiendo? A veces hay que dejarlo, si robó algo, que se lo lleve la policía. Bíblico. Usted no le está haciendo un bien, su obligación como padre no es rescatarlo. Porque eso lo hace necio. Una de las disciplinas que Dios usa es la consecuencia natural de la vida para su comportamiento. Si te lo robaste, yo te amo y estaré aquí esperando cuando tú salgas, pero tienes que pagar el precio por lo que hiciste. Eso se llama la vara de los hombres. Está la vara de Dios y está la vara de los hombres, la vara de los padres. Esa es la vara de la vida. A veces Dios nos enseña, dejante cosechar. Y si no, mira lo que pasa. Si tratamos de rescatar cada vez a nuestros hijos, ¿qué va a pasar? Nunca aprenden y nunca entienden el principio de que nuestras acciones tienen una consecuencia. Y cuando hacemos, examina tu corazón, tú te estás elevando en tu misericordia, supuesta misericordia, por encima de Dios. Porque Dios te ama. ¿Cuánto Dios ha perdonado? Pero ¿a cuánto Dios le ha cancelado las consecuencias de su pecado? No, tú tienes que pagar tus consecuencias. ¿Cuánto me están entendiendo? Lo que hicimos mal, Dios te lo perdonó, pero las consecuencias están, Dios no te la quita. Y no que Dios sea malo y no que no pueda, es que Dios te ama y Él dice, tengo que enseñártelo. Y voy a empezar enseñándote cuánto te amo, permitiéndote que tú coseches el fruto de ese mal hecho, para que no lo vuelvas a repetir. Cuando nosotros no hacemos lo mismo, cuando nosotros no somos padres como Dios es padre para con nosotros estamos elevando nuestra propia opinión sobre la sabiduría de Dios. Y usted dice, mi estrategia de siempre rescatar a mis hijos, eso es lo que Dios quiere. Eso no es lo que Dios quiere, eso es lo que Dios hace. Entonces tenemos que criar discipulando a nuestros hijos. Si Dios no lo hace conmigo, pues yo no lo puedo hacer con mis hijos. ¿Cuántos me están entendiendo? Ellos se caen en silencio, ¿eso qué? Porque esto desafía a veces nuestra tendencia de querer siempre rescatar a nuestros hijos, de cubrirlos. No fue, no. Tenemos que dejar las consecuencias, que sean las consecuencias. Y es difícil, lo entiendo, pero esta es la realidad. Cosechando el fruto del pecado. Uno de los ejemplos es Proverbios 5:22 y Jeremías 2:19. En estos textos aquí nos habla a nosotros de cómo el pecado tiene sus consecuencias. Nosotros no podemos prevenirle, cubrirle, tratar de rescatarlo, pagarlo, saldar las deudas de nuestros hijos. That's wrong. Si ellos se metieron en esta circunstancia, tenemos que aconsejarlos y amarlos la circunstancia. O sea, dependiendo de la edad, obviamente, ¿verdad? Pero dejar que ellos aprendan por medio de esta circunstancia también. No todo lo podemos rescatar, no todo lo podemos arreglar.
A veces tenemos que permitir que Dios discipline a través de estos medios. Recibiendo trabajo adicional. Cuando Adán y Eva pecaron contra Dios, en la tierra se hizo más difícil de labrar, ¿verdad? Cuando alguien quiere hacer las cosas mal hechas, en vez de ganarse el premio, tratan de robarse las cosas o hacer las cosas de otra manera no apropiado, ellos van a recibir más trabajo. El que no estudia y no se esfuerza cuando es joven, y usted le dice, mijo, esfuérzate en los estudios, ¿qué va a pasar? Él va a tener que trabajar los trabajos más fuertes y no los trabajos más fáciles de la vida, porque no se educó, y en vez de trabajar en una oficina está trabajando en el sewer. ¿Cuántos me están entendiendo? Podemos hablar honesto, ¿verdad? ¿Cuántos padres aquí no desearían que sus hijos tengan mejor que ellos mismos? Yo, todos, ¿verdad? Mi papá, hablando de mi papá, yo nunca vi a mi papá perezoso. Mi papá trabajaba fuertísimo, como mecánico, largas horas, bajo el sol, condiciones horribles. Él nunca quería para nosotros que fuéramos mecánicos, y no que eso sea deshonroso, pero él quería que nuestras vidas fueran un poco más fácil, más sencillo, que nuestra ganancia de los recursos de nuestro hogar fuera más sencillo. Entonces él quería que nosotros simplemente estudiáramos y nos esforzáramos para tener trabajos white collar, ¿verdad? En oficinas o algo más profesional. Eso es lo que él deseaba para nosotros. Si yo hubiese ignorado su consejo y sus amonestaciones, yo tengo que cosechar lo que yo sembré. O sea, esto es lo que sembré. No escuché. Si escucho, cosecho lo que también eso trae. Saco becas, voy a la universidad, me hago profesional, y la vida me la gano un poco más fácil que mi padre, que tuvo que matarse. ¿Cuántos me entienden? Entonces, esto es lo que la palabra de Dios enseña. Entonces, la necedad, cuando no nos sometemos, una de las consecuencias es que trabajamos más fuerte. Esto es bíblico. Adán y Eva trabajaron más fuerte para la vida por causa del pecado, ¿verdad? Recibiendo trabajo adicional. La pérdida de privilegios y recompensas. También, esto es algo bíblico también, ¿verdad? Cuando nosotros, esto es una herramienta para ustedes los padres. No todos los castigos deben ser físicamente en la pela. Quizás usted puede quitar privilegios, ¿verdad? Quitar la televisión, o quitar ciertas cosas que ellos desean. Esto es otra estrategia que es bíblico también, ¿verdad? Sintiendo la vara de los hombres. La vara de los hombres también es, por ejemplo, la reputación. Por ejemplo, si los hijos míos o los hijos de alguien estuvieran haciendo las cosas mal hechas, en vez de yo levantarme y tratar de protegerlos y la reputación de ellos, y no, ellos no son así. No, ¿sabe qué? Si nadie confía en ellos porque ellos son desconfiables, que entonces ellos cosechen el fruto de sus obras. Eres desconfiable, la gente piensa de ti que tú no eres confiable, las personas, por causa de lo que tú hiciste. Eso es tu responsabilidad, cargar con eso, no la mía. Entonces no siempre podemos cubrirle el nombre de nuestros hijos tampoco. Ellos tienen que aprender que lo que ellos hacen afectan su testimonio y su vida, y la vara de los hombres, la gente le van a tratar según ellos lo conozcan. Tú eres lo que tú hiciste, lo que tú formaste para ti mismo. Entonces, tu opinión no es mi reputación. Tú no puedes cargar mi reputación. Yo digo a mis hijos, tú no puedes cargar mi reputación. Tú tienes que cargar tu propio testimonio, y tu propia reputación lo haces tú. Si eres honroso, respetuoso, todo el mundo te va a tener confianza. Si eres siempre calumniador, siempre chismoso, siempre problemático, nadie te va a confiar, nadie va a querer ser tu amigo, nadie te va a estar alrededor de ti. Tu opinión va a ser negativa y tienes que vivir con eso. ¿Cuántos me están entendiendo? Esta es la vara de los hombres, y Dios usa esto también para llevarnos a arrepentimiento. Si vivimos cubriendo, mintiendo, hablando bien de nuestros hijos cuando son malos, no le estamos ayudando, le estamos haciendo un daño, ¿verdad? Recibiendo, uno de los padres, entre los padres que yo considero tan admirables, son padres y que no se engañan con sus hijos. A mí me fascina cuando alguien me dice a mí, yo amo a mis hijos, pero no estoy ciego con mis hijos tampoco. Yo sé lo que tengo. That's the way it has to be. No te enciegues con tus hijos. No haga en tu mente una fábula de la reputación y del carácter de ellos que no es real. Véalos como ellos son y confróntalos con lo que son. Y permite que ellos cosechen lo que tienen que hacer, y enséñales cómo cambiar, pero no lo oculte. ¿Cuántos me están entendiendo? All right. Recibiendo castigos corporales. Y esto viene siendo quizás el último ya. Y esto ya cuando hablamos de la disciplina. La palabra de Dios sí nos habla acerca de esto, ¿verdad? Los proverbios nos hablan de que el padre que retiene la vara no ama a su hijo. Entonces la vara sí es un método de crianza o de disciplina, pero entiéndase, es para ciertas edades. Y las edades vienen siendo estas. Y esta es la pauta general. Si su hijo puede entender una explicación comprensiva, entonces la vara es menos necesaria.
Si no entiendes, si yo no puedo explicar las ramificaciones, y estoy hablando de las edades pequeñas, entonces la vara es necesario hasta que las explicaciones e instrucciones puedan comenzar a reemplazar la vara. Entonces nosotros en mi casa usábamos la vara a la edad de 2, 3, 4 años. Ya cuando yo podía sentarme y explicarle y decir, tú entiendes lo que estás diciendo, tú entiendes lo que te estoy diciendo, la vara comenzó a menguar y otras alternativas entraron. ¿Cuánto me están entendiendo? Entonces, la idea es que la corrección mengue y que la instrucción vaya creciendo. Entonces, tenemos que entender que cuando no pueden entender la instrucción, entonces solamente tenemos la disciplina. Entonces, hay más vara cuando son pequeños. Ya cuando llegan a la edad de un teenager, o sea, ¿qué va a hacer la vara? Les provoca ira nada más. Entonces tenemos que ser sabios en cuándo implementamos y cómo implementamos el uso de la vara. Y simplemente para proteger las vidas de nuestros niños, voy a decir esto. ¿Cómo se usa la vara? ¿Verdad? Primeramente, el cuerpo de nuestros hijos es el templo del Espíritu Santo. ¿Cuántos me escucharon decir eso? Ese es el templo del Espíritu Santo. No abuses del cuerpo de ellos. Respeta el cuerpo de tus hijos. No se le puede golpear como quiera, a donde quiera, de la manera que usted quiera. Respete el cuerpo de sus hijos. Yo tuve que aprender eso. Yo quiero asegurarme que, aunque yo fui criado fuerte, de una disciplina fuerte, yo quiero ser entendido. No disciplinen en ira. ¿Verdad? Cuando a mí me criaron, nosotros no éramos cristianos. Mis padres criaron como en el mundo. Hoy estamos en Cristo. Yo tengo que hacer algo diferente. No se discipline cuando estás airado. Si su hijo hizo algo y usted está airado, váyase a un cuarto y dígale que le espere hasta que usted pueda orar y calmarse. Para que cuando usted vaya a disciplinar, lo hagas en amor y no en ira. ¿Cuántos me escucharon decir eso? Cuando disciplinamos en ira, no pasamos. No somos demasiado severos. Pero si lo hacemos en amor, cuando estamos un poco más tranquilos y mansos, y ya hemos orado, lo podemos hacer en amor. Entonces yo he practicado eso. I can't believe, mira, just go to your room y espérame ahí. And I gotta go relax. Tengo que ir al Señor. And then when I'm ready, voy. Porque no se trata de mí, se trata de Él. Y si estoy consumido en mis propias emociones y ira y enojo, yo no puedo pensar en el bien de mi hijo. Porque soy humano. Yo tengo que esperar que yo pueda pensar en su corazón y verlo otra vez como un discípulo y no como él. Hay que amarlo. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se da? ¿Ok? Instrucciones. Antes del primer golpe hay que dar instrucciones. ¿Ok? Instrucciones claras. Lo que hiciste está mal. Tú entiendes que esto está mal. Tú entiendes. Dígame, ¿qué fue lo que tú hiciste mal? Te da instrucciones claras, concisas, específicas. Mira a tu hijo en los ojos. Con las hijas mías yo me bajaba al nivel de ellos. Y me arrodillaba y tenía que hacerlo. Mírame en los ojos. Siempre a la corrección, mirando a los ojos. Es importante. Cuando bajaba en la cabeza, no, mírame en los ojos. ¿Por qué? Porque tenemos que quitar la posibilidad de que la vergüenza alienate, que separe a tu hijo de tu corazón. Mi hijo tiene que ver que lo que estoy mostrando no es ira, porque ya eso pasó. Es ahora compasión, es ahora interés en su corazón. Tú entendiste que está mal hecho. Él no está viendo esto, él está viendo esto. ¿Cuántos entienden esto? Entonces, yo hago que me miren a los ojos, porque ya me calmé y puedo hablar con él. De dar instrucciones y mirando a los ojos. Un solo aviso. No, cuando usted va a corregir, a la 1, a la 2, a la 3:30. No. Siéntese ahí. No, disciplina. No, una. No, nada de eso. Da una instrucción. ¿Cuántas veces Dios te dijo que haga algo? Just one time. O sea, entonces, todo ese conteo, eso no sirve. Eso le enseña a su hijo. Mi papi y mami no están serios hasta que lleguen a 3:30. ¿Verdad? Ellos deben respetar lo que decimos a la 1. Amén. En mi casa hay una expresión. Pueden robarse esa expresión de mí. Yo digo a mis hijos, ¿cuántas veces papi habla? Una sola vez. Go sit down. Entonces ellos entienden, esa es la regla de la casa. Disciplina a sus hijos a solas. No lo hagan en el supermercado, no lo hagan enfrente de la iglesia, hágalo a solas. Nunca se humilla al niño. Eso, las humillaciones delante de la gente, humillar, eso no es bíblico, ¿verdad? La Biblia lo dice a nosotros. Recuerden, si dejamos de mirar a nuestros hijos como nuestros hijos por un momento y lo veo como mi hermano, mi hermanito, un discípulo de Jesucristo, la Biblia me dice a mí que cuando tu hermano te ofende, ve a él a solas. Entonces, darle a tu hijo esa dignidad y corrígelo a solas. Primero, ¿no me están entendiendo? Okay, entonces, a solas, no haga esto una humillación pública. Explica las implicaciones espirituales otra vez. Dale una explicación, que es lo que dice la palabra del Señor. Expresa su dolor personal. Déjale saber y entender las consecuencias. Yo me siento de esta manera porque tú hiciste esto.
Ya le explicaste lo que Dios piensa, ahora habla lo que tú sientes y piensas. Y ahora utiliza un instrumento neutral, no use sus manos. Esta es una recomendación del ministerio de Dobson, de enfoque en la familia, no use sus manos. Porque cuando usamos nuestras manos, le enseñamos a nuestros hijos a temer nuestras manos. Ellos nunca deben temer nuestras manos. Nuestras manos deben ser siempre instrumentos de recibimiento, de abrazos y de afecto. Imagine que usted levante la mano y y usted estaba por alabar a Dios, pero porque está acostumbrado a que la pela viene por la mano, entonces no es bueno. Entonces debemos usar un instrumento, ¿verdad? Hay quienes usan la varita, ¿verdad? La maderita, otras cosas, la correa, algo sencillo, ¿verdad? Específicamente, cuando se da la pela, cuando se da el golpe, no debe ser tan fuerte que rompa la piel, que lo bruise them. O sea, eso es abuso. Y quiero decir esto claramente, no es un desahogo emocional que usted está haciendo ahí, pero se debe sentir. Entonces uno debe dar hasta que se sienta la vara o se sienta la maderita, que ellos lo sientan. Pero no es, entiéndase esto, ¿dónde está la necedad? ¿A dónde que está? En el corazón. Usted no va a llegar al corazón con esa varita. ¿No entiendes? La idea no es que el dolor lo va a corregir. Es todo lo que usted está haciendo, toda la atención, corrección, la expresión de su dolor y el efecto de la golpeada que va a traer un mensaje al corazón, pero no es el dolor. No tengamos cuidado a cuán severos somos. Severo somos en el golpe también. Utilicen solamente la fuerza necesaria. Si ellos resisten, tratan de pelear, huir, eso lo hace peor. Entonces usted da adicional hasta que lo reciban con mansedumbre. Entonces yo le digo a mi hijo, si usted se queda quieto, terminamos más pronto. Si usted me pelea, me resiste, seguimos hasta que la resistencia termine. Ellos tienen que aprender a recibir disciplina y corrección con mansedumbre. ¿Por qué? Porque yo quiero que reciban la disciplina y la corrección del Señor con mansedumbre también. Y que no resistan a Dios. ¿Cuántos están entendiendo cómo usted hace el papel de Dios en la vida, en los ojos de sus hijos? Si usted logra que ellos te obedezcan y sean sometidos a ustedes, les será fácil someterse a Dios, porque usted es malo y Dios es bueno. ¿Cuántos me están entendiendo? Enseñan a sus hijos estos principios. El mismo padre que disciplina luego instruye. Tantas veces papi viene, da la pela y después mami está consolando en el cuarto. Entonces los niños aprenden que el malo es papi y mami la buena, o viceversa. Eso no es bíblico. El padre que disciplina, ese mismo padre es el que luego instruye y restaura. Entonces, cuando yo disciplino a mis hijas, yo las mando a su cuarto para que piensen un rato, y yo mismo, no mi esposa no puede hablar con ellos, porque no quiero que se haga esa preferencia, ¿verdad? Yo mismo voy a decir, tú entendiste por qué papi tuvo que hacer eso. O sea que yo te amo, pero no puedo dejarte pasar eso. ¿Cuántos me están entendiendo? Ese padre restaura la relación. Igual que mi esposa, si ella hace, yo no interfiero. Las hijas mías, papi, no, listen, that's between you and mommy. Yo tengo que dejar que mami venga a ellos y restaure esa relación. ¿Cuántos me están entendiendo? ¿Okay? El mismo padre ayuda al niño a aclarar su conciencia y confesar. Cuando usted regresa a su hijo, enséñale, yo necesito que usted pida perdón a su hermanito, a su persona, y enséñale cómo, o sea, esto no se tiene que quedar así, podemos mejorar las cosas, ¿verdad? A un hijo no le puede decir, mira, yo te prometo con el tiempo te voy a dar la confianza otra vez, pero por ahora la disciplina se queda. Pero ya que le di la esperanza de que las cosas van a mejorar, que podemos retornar a como eran las cosas, entonces hable con él y enséñale el camino hacia la restauración. Luego evalúese a sí mismo, ¿verdad? Y pida perdón si fuiste demasiado fuerte, con ira descontrolada. Si nosotros somos seres humanos y vamos a tener nuestros días, ¿verdad? Si tenemos un día y se nos fue la mano, fuimos exagerados, se nos olvidó dar una explicación, o no los escuchamos, o nos equivocamos, ellos no tenían la culpa y lo disciplinamos erróneamente, whatever it is, pida perdón. ¿Cuántos entendieron eso? Díganlo conmigo, pida perdón. Tan importante, ¿verdad? Aprenda a pedir perdón a sus hijos. Eso no le quita nada ni le resta nada de autoridad, al contrario, eso lo exalta delante de Dios y eso lo honra delante de sus hijos. Pida perdón, honra a sus hijos, no tenga temor. Si hiciste mal, perdóname, yo te pido que tú me perdones. Si me fue la mano, o no te escuché, no te entendí, te mal juzgué, perdóname. ¿Cuántos me están entendiendo? ¿Okay? Para concluir, la disciplina debe ser siempre empaquetado con instrucción. O sea, juntos. Si usted no instruyó, si usted no aprovechó en un momento enseñable, usted no disciplinó a su hijo. Usando la palabra de Dios abierta, no hablando. Bueno, porque la Biblia dice, no. Enséñale donde la Biblia dice esto. Una de las cosas que mi hijo y yo hicimos hace 2 años atrás es que estudiamos el libro de Proverbios. Para que cuando hoy yo pueda hablar de Proverbios, él sabe dónde se encuentra en la Biblia, ¿verdad? Entonces, use la Biblia, dígame, la Biblia dice esto y esto. Use la Biblia abierta para que ellos lo vean, que esto no es capricho tuyo, sino que es la palabra de Dios. Y enfócate no solamente en su comportamiento, el hombre exterior, sino en el interior, su corazón.
Cuando hacemos esto, con el tiempo, la disciplina podrá menguar, la disciplina corporativa podrá menguar, y será la vara de los hombres, la vara de Dios, la experiencia de la vida, que les enseñará después que ellos lleguen a la edad de jóvenes. Pero todas sus vidas usted tiene que estar instruyéndoles la palabra del Señor, aconsejándoles. Si hacemos esto, seremos padres exitosos y seremos padres que estamos disciplinando a nuestros hijos de una manera que discipula. Amén. Amén. ¿Cuántos aprendieron algo nuevo en este día?